Buenas tardes, buenos días. Vamos a seguir hoy trabajando con el formalismo ruso y en especial con un concepto que a mí me parece que es clave a la hora de abordar un texto poético y ordenarnos un poco al momento de analizarlo. Este concepto es el de la dominanta, es un concepto que propone Tinianov. Yo no recuerdo si les puse el libro de Todorov sobre la teoría de los formalistas rusos, me voy a fijar, pero si no es que compartí con ustedes, bueno, voy a compartirlo, así de a poquito van interiorizándose y van en la medida de sus posibilidades, leyendo este material. Este libro es Teoría de los formalistas rusos, algo le falta el título, pero más o menos es así. El autor es Todorov y son diversos artículos de distintos autores del formalismo que cada uno de ellos aborda un concepto, ¿no? Y hay uno de estos capítulos de Tinianov que habla de la dominanta como principio de construcción. Entonces, vamos a explicar primero por qué esto del principio de construcción, ¿no? Los formalistas sostenían que todo ese trabajo sobre la palabra, que implica escribir poesía, le permite al poeta ir construyendo determinados sentidos. Y esa construcción se va haciendo a través de determinados elementos, ¿no? Las palabras que va eligiendo, los distintos recursos, dónde ubica esas palabras que a lo mejor tienen una carga de significación muy fuerte, ¿no? Si están al comienzo, si están al final, si están al final del verso o al principio, ¿no? Entonces, bueno, todos los elementos que forman parte de un texto, ya sea una poesía, un cuento, una novela, porque recordemos que el formalismo, cuando habla de poesía, utiliza el término poesía como sinónimo de literatura. En todos esos casos, las palabras se interconectan, ¿no? Los recursos están interconectados. ¿Se acuerdan el principio, uno de los principios, que era ver la obra o ver el texto literario como algo orgánico, sistémico, ¿no? Donde todo tiene que ver con todo? Bueno, a esto se refiere, ¿no? Entonces, todos estos elementos relacionados y ubicados en la poesía de determinada manera permiten construir ciertos sentidos. Entonces, ¿qué es la dominanta? Y la dominanta es aquel tema, aquel aspecto, aquella cuestión, no necesariamente tiene que ser un tema, que uno elige para analizar en un determinado texto y que nos sirve como guía y nos sirve también como una forma de recortar el campo de análisis. Voy a dar un ejemplo. Imagínense que alguien les dijera, no sé, en alguna materia les dijeran, me gustaría que hagas un trabajo en el que analices el Quijote. Bueno, el Quijote se puede abordar desde múltiples enfoques, desde muchísimos ángulos. Entonces, ¿qué voy a analizar en el Quijote? Y puedo analizar 1000 cosas, pero todo eso es un despropósito pensarlo que va a estar en un trabajo, porque sería un trabajo de miles y miles de páginas y nos llevaría muchísimo tiempo. Yo creo que nunca terminaríamos de hacer ese trabajo. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene hacer? Y nos conviene decir, bueno, a ver, ¿qué elemento, qué tema, qué aspecto, qué cuestión del Quijote voy a analizar? Entonces yo puedo decir, bueno, me gustaría analizar la intertextualidad en el Quijote. Me gustaría analizar la oposición realismo e idealismo. Me gustaría analizar, no sé,
la ironía, la crítica literaria que atraviesa todo el Quijote. Entonces, cada uno de esos temas o de esos aspectos o de esos elementos que uno elige nos va recortando, ¿no? Frente a un panorama vastísimo, extensísimo, nos permite recortar el campo de ese texto que vamos a analizar. Entonces nos permite concentrarnos, evita que nos dispersemos y hace más potente nuestro análisis. Entonces eso es lo que llamamos dominanta. Entonces una dominanta puede ser un tema, por ejemplo, el idealismo y realismo, oposición, idealismo y realismo en el Quijote. Puede ser un determinado recurso, la intertextualidad. Puede ser, por ejemplo, otra cuestión, el estilo barroco en el Quijote, cómo se manifiesta, ¿no? Entonces, fíjense, en cada uno de esos casos nosotros vamos a trabajar con distintas partes de una obra que es muy larga y muy compleja, con distintas partes, y vamos a trabajar con distintos elementos, ¿no? Vamos a tener en cuenta distintos aspectos. Si yo voy a trabajar realismo, idealismo, y voy a hacer foco en los personajes, ¿no? Partiendo de que Sancho y Quijote representan a cada uno de estas dos posturas filosóficas, ¿no? Y voy a tener que recurrir, obviamente, a la filosofía. Si voy a trabajar el estilo barroco, y bueno, me voy a fijar más, no tanto en los personajes, no tanto en el contenido, sino que mucho va a estar puesto, el ojo va a estar puesto en los recursos, precisamente en el estilo, ¿no? La forma de expresión. Si bien es cierto que también la concepción de los personajes tiene que ver con lo barroco. Entonces, resumiendo, la dominanta es aquel tema, aspecto, concepto, elemento que yo elijo para analizar en un texto determinado. Y ese elemento decimos que es un principio de construcción, o sea, decimos no, dice Tinianov, es un principio de construcción. ¿Por qué? Porque todos los recursos, todas las palabras, todos los elementos que forman, ¿no? Elementos como para que sea bien amplio, todo aquello que forma parte del texto se vincula de determinada manera y permite construir ese sentido que yo voy a analizar, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es el camino inverso que tuvo el texto en el momento de su producción, ¿no? Para ejemplificar eso, vamos a trabajar con el poema de Pablo Neruda, Tengo miedo, que está adjuntado acá en esta clase, en el aula virtual. Y lo primero que vamos a hacer, lo primero que ustedes van a hacer, antes de avanzar con esto, si es que no lo hicieron todavía, es poner pausa al video, abrir el archivo, lo van a leer con detenimiento, no una vez, varias veces, ¿no? Es un poema que no es muy largo, es muy bello, pero no es un poema larguísimo, pero en que cada una de esas lecturas implique al mismo tiempo la interpretación profunda del poema. ¿Qué nos dice el poema a nosotros? Y acá voy a hacer una pequeña digresión con esto. ¿Ustedes se acuerdan el año pasado cuando trabajábamos semiótica? Que yo en los comienzos, al principio, les decía que la semiótica, estudiar semiótica, de ninguna manera nos hace dueños de la verdad, sino que simplemente la semiótica nos da más herramientas o nos da más elementos
para hacer una interpretación más compleja y más profunda de la realidad, entendiendo la realidad como lo entendía Peirce, ¿no? Como aquello que nosotros podemos percibir o podemos representar solamente en un aspecto, ¿no? El concepto de fundamento, seguro se acuerdan. Bueno, lo mismo sucede con los textos en general y muy especialmente con la poesía. La poesía puede ser interpretada de múltiples maneras. De nada sirve entrar a preguntarse qué quiso decir el poeta cuando puso esto acá, porque nunca lo vamos a saber. E incluso si le preguntáramos al poeta, muchas veces tampoco sabría, no nos podría dar una razón de por qué puso eso ahí. Entonces, dejemos de lado, corramos del escenario al poeta y pongámonos nosotros frente al texto y desentrañemos qué es lo que el texto nos dice a nosotros, desde nuestra experiencia como lectores, desde nuestra sensibilidad, desde nuestra experiencia de mundo, no sé, de todos los elementos que entren a intervenir en la lectura que va a hacer cada uno de ustedes, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que un mismo texto, y especialmente una misma poesía, puede tener múltiples interpretaciones. Y esto es muy importante no olvidárselo cuando uno es docente, ¿no? Nosotros podemos interpretar la poesía de una manera, pero seguramente nuestros alumnos desde otra realidad, desde otra situación, desde otra experiencia lectora y de mundo, van a hacer interpretaciones seguramente muy distintas, ¿no? Y uno tiene que ser lo suficientemente flexible como para escucharlas y aceptarlas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que todo vale? No, no todo vale. Los límites, como dice Umberto Eco, los fija el texto. Es decir, el texto tiene que permitir esa interpretación. No hay que forzar al texto a que diga lo que no está diciendo. Bien, entonces, volviendo al tema, una vez que leyeron e interpretaron la poesía, se detuvieron, hicieron una lectura atenta, reflexiva, ¿no? Se quedaron un ratito pensando en qué es lo que este texto me dice. Ahí recién estamos en condiciones de empezar a analizarlo. Insisto en esto porque de nada sirve analizar un texto que no se interpretó, ¿no? Bueno, entonces, ustedes ya leyeron el texto. Yo podría, para hacer algo sencillo, elegir una dominanta que es obvia, que es el miedo. Pero podría ser cualquier otra. Es decir, y acá hago una aclaración que muchas veces lleva a confusión. Un texto puede admitir muchas dominantas. Nosotros tenemos que elegir una, la que nos guste, la que nos parezca más adecuada, la que tenga más relación con lo que estamos estudiando, con lo que estamos haciendo. No sé, cada uno sabrá las causas por las cuales elige, pero tenemos que elegir una. En este caso, yo elijo el miedo, porque es como es la más sencilla, ¿no? Pero podría ser la muerte, la incertidumbre, la soledad, ¿no? Que también son temas o son dominantas que están relacionadas, ¿no? Entonces, una vez que yo elegí la dominanta, el paso siguiente es elegir o decidir lo que se llama categorías de análisis. ¿Qué son las categorías de análisis? Son todos aquellos elementos que funcionan dentro del texto para construir esta idea de muerte. Y acá entra todo lo que ustedes quieran, entran todos los recursos literarios, entran campos semánticos, entran las marcas del sujeto, símbolos, no sé, lo que a ustedes les parezca que es algo que es importante o es significativo
para, en este caso, la dominanta que elegimos, que es la muerte. Entonces, a simple vista, yo no voy a hacer un análisis acá muy profundo, porque si no el video sería muy largo, pero a simple vista yo puedo decir, bueno, hay todo un campo semántico de palabras que están relacionadas con la idea de muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, gris, tristeza, boca de muerto, llanto. Si tienen ustedes, sería ideal que tengan ahora el texto para que puedan ir siguiendo. Cansado, sueño, queja triste, abandonada, agonía, agoniza. A ver, voy a bajar un poquito mi texto. Vacío, perdidas, ¿no? Entonces, fíjense, todas esas palabras están dispuestas a lo largo de todo el poema y van como consolidando, como construyendo, afianzando este tema de la muerte. Otro elemento, bueno, obviamente el tema de los colores, ¿no? La tarde gris, a ver, el crepúsculo verde. Bueno, son todas imágenes sensoriales, visuales en este caso. Entonces yo podría decir, bueno, otro recurso son las imágenes visuales. Otro elemento podría ser, por ejemplo, las metáforas, ¿no? Por ejemplo, cuando dice la tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Entonces, ¿qué nos dice esta metáfora? A nosotros, no lo que quiere decir como sentido instituido, sino ¿qué nos dice a nosotros? Y por ejemplo, al final, cerrando la poesía, aparece un recurso que me parece que es muy fuerte en esta poesía, que es la antítesis, ¿no? Habla de la muerte y habla de la vida. Dice, y la muerte del mundo cae sobre mi vida, ¿no? Entonces, esta oposición vida o muerte está fuertemente ligada a esta sensación de miedo, ¿no? Fíjense que al comienzo, la poesía comienza diciendo, tengo miedo, ¿no? Entonces, ese tengo miedo del principio se relaciona, se vincula, se potencia con este último verso en donde se oponen la idea de vida y muerte. Ahora, alcanza cuando uno hace un análisis con señalar cuáles son, acá hay una imagen, acá hay una metáfora, acá hay una oposición, acá hay una marca fuerte del sujeto, que podría ser también otra categoría, ¿no? Las marcas del sujeto. Fíjense que empieza con una marca muy fuerte, tengo, ¿no? No aparece el yo, pero el verbo en primera persona. No alcanza. Analizar una poesía no es convertirse en un detector de recursos, sino que uno tiene que identificar el recurso, no todos los recursos, sino aquellos que son significativos, que son potentes para esa dominanta que nosotros elegimos, ¿no? Entonces, una vez que yo dije, bueno, tengo esta y esta categoría, en esta categoría, ¿no? Marco, identifico cuáles son los distintos recursos que aparecen o los distintos elementos que aparecen en el texto. Ahí me voy fijando qué efecto de sentido va produciendo, ¿sí? Por ejemplo, si yo tomo el campo semántico, y tengo un montón de palabras, tengo un grupo. Bueno, ahora esas palabras hay una lógica en ese orden. Voy desde lo menos dramático, por tratarse de la muerte, ¿no? De lo menos dramático a lo más dramático. Va y viene, sube y baja ese dramatismo, esa tensión. Entonces, todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta, ¿no? O sea,
no es solamente decir, bueno, acá hay, por ejemplo, la tierra es una fruta negra que el cielo muerde. Una metáfora, punto aparte. No, es una metáfora. Bueno, la tierra como una fruta negra. ¿Por qué una fruta negra? ¿Qué me está diciendo? ¿No? Porque fíjense que el adjetivo negro tampoco es casual acá. Y el cielo muerde. ¿Por qué muerde? Entonces, todos estos elementos son cuestiones que vamos a ir considerando. En principio, lo que ustedes van a hacer como para aplicar esto es elegir una poesía y en esa poesía, primer paso, determinar cuál sería la dominanta y determinar 2 o 3 categorías de análisis. Hasta ahí, nada más. Eso lo van a lo van a compartir en una pizarra de Padlet, ¿no? Yo voy a ir leyendo, abajo les voy a ir haciendo comentarios. Tengan en cuenta los comentarios que yo les hice en los que están cursando Argentina, que les hice sobre la necesidad de ser precisos, ¿no? Si voy a hablar de intertextualidad, por ejemplo, intertextualidad entre qué y qué. O sea, traten de ser concretos, cuando no pongan algo así muy amplio porque después se les viene en contra. Entonces, eligen la poesía, ponen el título, el autor o la autora, cuál es la dominanta y cuáles serían las categorías de análisis. Hasta ahí. Y nos vemos en un próximo video.